Bueno, continuamos con el apartado de enfermedad actual. Ya vimos grande qué es la enfermedad actual y qué tipo de preguntas debemos hacer. Pero como les dije, es algo realmente complejo, es un arte, una habilidad que hay que empezar a desarrollar. No vamos a hacer enfermedades actuales perfectas al inicio, se nos va a olvidar preguntar cosas claves, pero con el tiempo vamos a ganar la experiencia y vamos a ser unos expertos en desarrollar todo lo que es el tema de la enfermedad actual. Como mnemotecnia o como ayuda para desarrollar la enfermedad actual adecuadamente, hay una mnemotecnia que a mí me gusta mucho, que me parece que nos puede servir a todos, y es esta, Alicia. Alicia me enumera, cada letra me enumera algo por lo que yo debo preguntar, y así no voy a omitir preguntas al momento de interrogar a mi paciente. Entonces, ¿qué significa la A de Alicia? Antigüedad y comienzo. Siempre hay que preguntar por la antigüedad y los comienzos de los síntomas. L de localización, dónde se localiza la masa, el dolor, la lesión. Y intensidad, y vamos a ver que la intensidad la podemos definir dependiendo del síntoma o el motivo de consulta que tenga el paciente. C de carácter, vamos a ver que por ejemplo el dolor tiene ciertos tipos de caracteres que se le describen. Y de irradiación, hacia dónde se va el dolor. Y si el dolor no se va a ninguna parte, entonces dolor que no se irradia, eso hay que anotarlo. Y A, que aumenta el dolor o que lo disminuye, que lo atenúa. Bueno, entonces vamos a ver cada uno de estos ítems y vamos a ir construyendo una enfermedad actual para que tengamos como un poco más claro y tengamos un ejemplo más visible. Entonces, empecemos con la antigüedad y comienzo. Hay que preguntar cuándo empezó el síntoma, la cronología de los síntomas y el modo de comienzo. Si fue un síntoma que empezó de forma aguda o es algo que se viene dando crónico. No, es que yo he sufrido de que esta rodilla se me hincha y se me inflama desde hace varios meses, entonces ya de pronto no es algo de forma aguda, sino crónica. Miremos, por ejemplo, acá un ejemplo. ¿Cómo puede ¿Cómo puedo yo orientar el diagnóstico de una enfermedad según esa simple pregunta? ¿Hace cuánto comenzó y cómo fue el modo de comienzo? Ejemplo, entonces acá tenemos dos pacientes. El paciente de la izquierda, ustedes están viendo que tiene una rodilla, se le nota inmediatamente cómo está inflamada esa rodilla con respecto a la otra. Y lo mismo pasa con el paciente de la derecha. Pero resulta que el paciente de la izquierda presentó un edema articular de forma súbita, de forma aguda, en cuestión de horas. Doctora, yo estaba caminando y de un momento a otro esta rodilla se me hinchó así. Resulta que el paciente de la mano derecha presentó también un edema articular, pero ese edema articular de ese paciente viene desarrollándose con el paso de 2 o 3 semanas. Doctora, resulta que es que yo empecé desde hace 2 o 3 semanas a notar que se me estaba hinchando. Y sí, me empecé a hacer un seguimiento y ya llevo 3 semanas y mire ya cómo está de grande. Entonces miren que son dos motivos de consulta iguales. Los dos tienen un edema articular, pero uno empezó de forma súbita y otro de forma crónica. Generalmente estas edemas articulares súbitos pueden indicar hemartrosis, o sea que tuvo un sangrado dentro de la rodilla, dentro de esa articulación, y obviamente sabemos que la sangre, si una arteria se lesiona, sangra de forma aguda y recoge sangre de forma aguda, entonces por eso se dan los síntomas con ese carácter. En cambio acá este paciente probablemente tenga una artritis séptica, una infección articular, ya que las infecciones articulares se instauran y se van desarrollando con el paso de los tiempos y el día, no es súbito como en este primer paciente. Entonces, miren que siempre que estemos expuestos a una enfermedad hay que preguntar la cronología. Si es un evento agudo, generalmente el paciente va a recordar mejor las fechas, como lo dice acá. No me pasó hace 3 horas o ayer. Entonces, obviamente, si es agudo, es fácil recordarlo. Pero si es un evento antiguo, puede que sea más difícil de determinar la fecha exacta. ¿Qué queremos nosotros en la historia clínica? Eso, fechas exactas. Y es lo ideal. Señor, yo sé que eso fue hace 3 semanas, pero específicamente usted recuerda qué día fue.
Eso es lo ideal, poner la fecha exacta. Si no tenemos forma de poner la fecha exacta, entonces se le puede preguntar al paciente o él no recuerda, no es que no sé si fue hace 3 semanas, 4 semanas, un mes, 2 meses. Entonces uno le puede preguntar al paciente cuándo fue la última vez que se sintió bien. Y de pronto, no, es que la última vez yo creo que fue el año pasado. Hay que poner un estimado, listo. Hay que poner si son persistentes los síntomas, no solamente la forma de comienzo, sino cómo evoluciona el síntoma. Entonces es un síntoma que persiste en el tiempo o que desaparece y vuelve a aparecer. Y si durante este tiempo los síntomas han mejorado o han empeorado. Entonces es muy diferente tener un paciente que me diga, tengo dolor de cabeza y ha sido continuo y antes tenía un dolor muy leve, pero ya es un dolor muy severo, a un paciente que me consulte también por el mismo dolor de cabeza, pero que me diga, fue horrible, horrible, eso me empezó horrible y ya casi se me está desapareciendo. Obviamente son dos pacientes que vamos a enfocar completamente diferente. Hay enfermedades como la otitis, por eso les traigo esta imagen, que dependiendo de cuántos episodios presente un paciente en el año, me va a guiar en el tratamiento de ese paciente. Entonces es muy importante preguntar eso con cada una de las patologías. Si son otitis por recaídas, por ejemplo, la recaída es el momento en el que un paciente tiene una infección y no se ha terminado de curar la infección con los antibióticos que le estamos dando y otra vez está recayendo. Entonces, ¿qué significa? Que ese paciente y ese antibiótico no está sirviendo, hay que hacer cambio de antibiótico. Versus una recurrencia, por ejemplo, de una otitis, si un paciente tiene una infección de oído, le damos un antibiótico, el paciente mejoró, se sanó, tuvo un tiempo sano y después de 1, 2, 3 semanas volvió a aparecer una otitis. Entonces a ese paciente no habría que cambiarle el antibiótico como en una recaída, sino que podemos dejarle el mismo manejo antibiótico. ¿Listo? Entonces miren que definir estas cosas guía el tratamiento y guían los diagnósticos. Otro ejemplo les traigo el episodio depresivo. Cada enfermedad tiene sus definiciones. Veamos las definiciones, por ejemplo, del episodio depresivo. Esta línea de aquí arriba me muestra el estado de ánimo normal. Si se sube el estado de ánimo, consideramos que el paciente está entrando en una euforia. Si el estado de ánimo baja la línea normal, como este paciente que miren por dónde está bajando, consideramos que el estado de ánimo es depresivo, ¿listo? Es tendiente a la tristeza. Entonces este paciente acaba de tener un episodio depresivo. Se está recuperando el episodio depresivo, empieza a recuperarse, pero antes de llegar a la normalidad, miren qué pasa, vuelve y aparece otro episodio depresivo. A eso lo denominamos recaída. Casi que el mismo ejemplo de la otitis. Digamos que ese paciente logró recuperar su estado de ánimo, está normal, está normal, está normal, dependiendo de cierto tiempo, eso después usted lo aprende con cada enfermedad, vuelve y aparece, pero miren que tuvo un gran periodo de normalidad, vuelve y aparece una enfermedad, a eso lo llamamos recurrencia. Entonces, ojo que esos dos términos son diferentes y ustedes los tienen que describir. Probablemente a este paciente le esté fallando el tratamiento que le estemos dando y hay que cambiar el tratamiento. Probablemente este paciente tenga un adecuado manejo y podemos seguir con el mismo medicamento, de pronto solamente aumentar la dosis, pero sin necesidad de cambio de medicación. Entonces vamos a empezar a estructurar un ejemplo para que vayamos entendiendo cómo es que se estructura una enfermedad actual. Yo siempre empiezo las enfermedades actuales describiendo esto. Me parece que queda muy bonito. Paciente masculino o paciente femenina. La edad, doy siempre la edad, de 23 años. Y siempre sigo diciendo en qué servicio estoy. ¿Quién consulta al servicio de urgencias? Ya sabemos que hay servicio de urgencias, hospitalización o consulta externa. Entonces, así es que yo siempre empiezo todas mis enfermedades actuales. Eso es optativo. Si a ustedes les gusta, sigan así. Si no, pueden omitir esa primera introducción. Entonces, paciente masculino de 23 años, quien consulta al servicio de urgencias entonces, después de acá, digo cuál es el motivo de consulta. Entonces, ay, doctor, es que tengo un dolor de cabeza. Entonces, ya sé que el motivo de consulta es cefalea.
Acuérdense que esos términos los podemos empezar a reemplazar, los que conozcamos. Entonces, por un cuadro clínico de cefalea. Después de dar esa breve introducción, explico el motivo de consulta por cefalea. Consulta por cefalea. Y ahí empezamos con la cronología, a la licia, ¿cierto? De 3 días de evolución. Hace 3 días empezó una cefalea. ¿Cómo inició esa cefalea? De inicio gradual. No fue un inicio súbito, no fue crónico, no, fue gradual. Fue aumentando con el paso de los tiempos, de los días, de las horas. Entonces, así es como empezamos una enfermedad actual muy bonita, muy bien estructurada. Sigamos estableciéndola. ¿Qué sigue? En el Alicia, L, localización. Entonces vamos a preguntarle al paciente dónde se localiza el síntoma que tenga. Ay, doctor, me salió una masa. ¿Dónde es la masa? Obviamente tener una masa en el abdomen es diferente a tener una masa en el cuello. Entonces hay que localizar el síntoma. Tengo un dolor, ¿dónde le duele? Lo segundo que le vamos a preguntar al paciente. Entonces miren, lo que les dije, una masa, cambia completamente, por ejemplo, la localización, el enfoque diagnóstico según esta localización de estas dos masas. Miren el paciente de la izquierda y miren el paciente de la derecha. El paciente de la izquierda, miren que tiene una masa redondeada pequeña, y eso después características las vamos a describir luego, pero en el triángulo cervical posterior. ¿Qué tenemos en el triángulo cervical posterior? Cadenas ganglionares. Recordemos anatomía, solamente por ahí importante pasando, cadenas ganglionares. Probablemente este paciente tenga una adenitis, una inflamación de un ganglio cervical. Miremos esta otra paciente, miren que es una paciente que tiene una gran masa que invade tanto el triángulo cervical anterior y casi que el supraclavicular. Bueno, las fosas supraclaviculares. Aquí este paciente probablemente tenga compromiso de algunas otras estructuras vitales de esos órganos, de esos triángulos. Acuérdense que ahí tenemos tiroides, tenemos el órgano laríngeo, también tenemos cadenas cervicales, tenemos los grandes vasos pasando por acá. Entonces estas masas pueden ser un poco más delicadas, tenemos que estudiarle, ponerle mucho más atención que de pronto este paciente que simplemente tiene la inflamación de un ganglio, que puede ser probablemente por alguna infección de la boca o del oído, por lo que se inflamó. O miren esta otra paciente. La paciente dice, consulta, me salió una masa. ¿Dónde le salió? Miren acá, fosa supraclavicular. Masa en la fosa supraclavicular izquierda. Ojo, estrellita acá de una vez para que aprendamos esto. Esos masas supraclaviculares izquierdas pueden ser unos ganglios. Y si es un ganglio, lo vamos a conocer o lo vamos a llamar como el ganglio de Virchow. Virchow. Ya ni sé si se escribe bien así. A ver, yo busco. Ganglio de Virchow. El ganglio de Virchow es un ganglio casi patognomónico de cáncer gástrico. Entonces, o cáncer de las vías digestivas altas. Entonces, siempre que hay una masa acá y un paciente de edad que ha perdido peso, que tiene inapetencia, que se le está cayendo el pelo, más una masa acá, siempre piensen en que ese paciente, dato a seguir o paso a seguir, le vamos a mandar una endoscopia, un examen por la boca para visualizar todas las vías digestivas superiores y llegar hasta el estómago y descartar que no tenga un cáncer gástrico. Virchow, si está mal escrito, se escribe con B pequeña acá al principio y después así lo continuamos. Entonces miren que la localización nos habla y es muy importante definirla. Entonces sigamos estructurando esa enfermedad actual. Paciente masculino de 23 años, quien consulta al servicio de urgencias por cuadro clínico de cefalea, de 3 días de evolución, de inicio gradual, localizado a nivel frontal. Entonces ya sabemos que el dolor de cabeza de este paciente es como en toda la frente. ¿Listo? Y vamos a ver que con los dolores de cabeza, localizar los dolores de cabeza también es muy importante. Es diferente si yo tengo una cefalea frontal, así yo tengo una cefalea occipital o una cefalea del vértex de la cabeza. En el vértex de la cabeza sospechamos sinusitis, por ejemplo, el seno esfenoidal. En la región occipital sospechamos una cefalea por tensión.
Si yo tengo un paciente que tiene cefalea que se extiende en una hemicara, no es que me empieza como en la región temporoparietal y se me irradia hacia el ojo del mismo lado y me llora el ojo, pero eso es solamente una hemicara. La cara del lado derecho o la del lado izquierdo. También podemos pensar en cefaleas en salva o hemicraneales paroxísticas benignas, bueno, o cefaleas hemicraneanas. Eh, por el trigémino, neuralgias del trigémino, otra de las causas, arteritis de la arteria temporal. Entonces, miren que localizarlo también tiene su gran importancia. Sigamos con la licia. ¿Qué sigue de la licia? Determinar la severidad de los síntomas. Entonces, acuérdense que el síntoma y el motivo de consulta rey es el dolor. Entonces, al dolor hay que describir qué tipo de dolor tiene el paciente. Si es un dolor leve, si es un dolor moderado, si es un dolor severo, muy severo, o si está el máximo dolor, el peor dolor de toda su vida. Y para eso estudiamos estas escalas, lo aplicamos o las preguntamos con estas escalas. La escala visual numérica o la escala visual categórica. La escala visual categórica simplemente le preguntamos al paciente si no tiene dolor, si el dolor es leve, moderado, intenso o máximo. Y lo podemos poner así, paciente que presenta dolor moderado. La que más utilizamos es esta, escala visual numérica, donde le decimos al paciente, señor, 0 es que no tiene dolor, 10 es el peor dolor de toda su vida. Entonces, de 0 a 10, el dolor que usted tiene en este momento, ¿dónde lo clasificaría? Entonces me puede decir, es un dolor 5. No, porque no es ni el peor dolor, pero sí tengo algo de dolor. Entonces estoy en toda la mitad 5. Hay pacientes que nos dicen, no, yo estoy en 13. O sea, es el peor dolor de toda mi vida, entonces ya sabemos que ponemos 10. Esa escala visual numérica la vamos a resumir, la vamos a abreviar y se conoce como la escala EVA, escala visual análoga, EVA. Entonces siempre lo vamos a escribir como EVA. Digamos que el paciente tiene un EVA de 2, decimos EVA 2 sobre 10, porque 10 es el máximo puntaje que le podemos dar a ese EVA. Entonces, paciente con un EVA 2 sobre 10. Para los niños que de pronto no nos entiendan bien que 0 a 10, 10 le podemos mostrar unas caritas felices o unas caritas tristes. Entonces, según la carita le decimos, ¿cómo te sientes en este momento? Señálame cuál de esas describe mejor tu dolor. Y los niños señalan, me siento así, no estoy así o me estoy así. ¿Listo? Entonces también se puede utilizar en caritas o en figuras para los niños. Esa es una forma de clasificar la severidad, pero ¿la severidad de qué? Del dolor. Bueno, hay otros síntomas o hay otros motivos de consulta que también se pueden clasificar en severidad. Por ejemplo, la pérdida de la fuerza muscular o por ejemplo este que les tengo acá, la disnea. La disnea podemos clasificarla según una escala que es la escala de Nija. Existen 4 estadios de la escala de Nija, Nija 1, Nija 2, Nija 3 y Nija 4. ¿De qué me habla el Nija 1? El Nija 1 me habla de una disnea en la cual no hay limitación en la actividad física. Espero que todos acá seamos Nija 1, no deberíamos tener limitación en la actividad física. El Nija 2 me habla que hay una ligera limitación, pero con esfuerzos muy intensos. Yo creo que si todos vamos al gimnasio y hacemos ejercicio demasiado intenso, podemos terminar con un Nija 2. Y pues puede ser normal porque obviamente nos estamos exponiendo a esfuerzos muy intensos. El Nija 3 me habla de que la actividad física que puede realizar es menor a la habitual. O sea, es un paciente que me dice, doctor, imagínese que yo vivía en una casa de 2 pisos y yo subí al segundo piso sin problema y ya subo al segundo piso y estoy como que alcanzado para respirar. Antes lo podía hacer y ahora ya no. Entonces esa actividad física habitual empieza a estar limitada. Y el Nija 4 es la disnea más severa de todas, es un paciente que tiene disnea al menor esfuerzo o incluso en reposo. Entonces el paciente que llega al consultorio se sienta y ya ahí sentado al frente, sin ni siquiera tener que hablar, ya lo hemos alcanzado para respirar con dificultad respiratoria.
O es un paciente que me dice, no, doctora, imagínese, yo me lavo los dientes y no soy capaz, hasta lavándome los dientes siento que me alcanzo para respirar. Hoy acuérdense que la disnea es un síntoma, entonces es lo que nos refiere al paciente. Si el paciente nos refiere que él siente que no, que se está alcanzando para respirar, que está con dificultad respiratoria para lavarse los dientes, así yo no lo vea, yo debo poner que ese síntoma para el paciente está clasificado como NIHA 4. Y hay otra escala que también me clasifica la disnea, que es la MMRC, el Medical Research Council. Ellos me hablan de también 4 grados, bueno, U0, 1, 2, 3 y 4 grados de clasificación de la disnea. 0 es que solo tiene disnea solo ante actividad física muy intensa, todos deberíamos estar acá. 1 es una disnea al andar muy rápido o al subir una cuesta poco pronunciada. 2 es la incapacidad de andar al mismo paso que otras personas de la misma edad. 3 es la disnea que obliga a parar antes de 100 metros. No ha caminado ni una cuadra y ya tiene que estar parando. Para descansar, retomar el aliento y recomenzar. Y 4 es la disnea al realizar mínimos esfuerzos de la actividad física diaria, como vestirse. Me termino de vestir y ya termino cansada. ¿Listo? Entonces miren que la severidad de los síntomas hay que clasificarlos. Vamos a ver cómo va nuestro paciente con la severidad de su cefalea. Entonces es un paciente masculino de 23 años quien consulta el servicio de urgencias por un cuadro clínico de cefalea, de 3 días de evolución de inicio gradual, localizado a nivel frontal. Calificado EVA 7 sobre 10. Entonces miren que la escala visual análoga de ese paciente, el EVA de ese paciente 7 sobre 10, devolvámonos. 7 es un dolor entre severo y muy severo, o sea que ese dolor de cabeza de ese paciente hay que ponerle cuidado, hay que quitarle, el paciente puede que esté muy maluquito por ese dolor. Bueno, siguiente ítem que evaluamos en el Alicia. Vamos a ver cómo vamos con el Alicia. A, antigüedad y comienzo. L, localización. I, intensidad. C, carácter. Entonces vamos a ver el carácter que tiene, como las características que tienen los diferentes síntomas, los diferentes motivos de consulta. Sabemos que el motivo de consulta rey es el dolor. Entonces vamos a definir el carácter del dolor. El dolor puede describirse como un dolor de tipo opresivo. ¿Qué significa un dolor de tipo depresivo? ¿Cómo se describe un dolor de tipo depresivo? Es un dolor que produce sensación de peso, de presión, como si, y uno le pregunta así al paciente, usted siente como un peso, una presión, usted siente como si un elefante estuviera parado sobre usted apretándolo. ¿Listo? Así es que uno lo pregunta realmente en la vida real. Usted siente que usted tiene un elefante parado encima de usted. Si el paciente me describe que sí, que ese dolor es opresivo, probablemente, pues hay que mirar la localización o otro, pero si es un dolor que está localizado en el pecho, podemos pensar en la angina de pecho o el dolor cardíaco, pues de origen cardíaco. Un paciente con un infarto agudo miocardio, el dolor del pecho no es dolor como punzante, taladrante, no, es un dolor como si un elefante estuviera parado en el pecho, opresivo. Segunda característica del dolor punzante, es un dolor agudo, como si fuera un punzón, la misma palabra lo dice, como si le estuvieran a uno chuzando con algo. Y uno le pregunta al paciente, ¿usted siente que le están chuzando, siente que lo están punzando con algo? Entonces hay que poner en eso paciente con dolor punzante. Ejemplos de dolores punzantes, patologías pleurales. Cuando se inflama la pleura, el dolor es localizado y punzante. Dolor urente, ojo con esta palabrita, urente, que es muy bonita. El dolor urente significa un dolor de tipo quemante, sensación de ardor o quemazón. ¿Qué patologías producen dolores urentes? Un herpes zóster, por ejemplo, la famosa culebrilla, o el reflujo gastroesofágico. Cuando uno tiene ese reflujo, esa acidez gástrica, uno siente como si se estuviera quemando por allá adentro. Dolor fulgurante es un dolor
definido, caracterizado como si fuera una corriente eléctrica. ¿Listo? También el lacinante, fulgurante y lacinante. A ver si está acá otro sordo, taladrante, gravitatorio, pulsátil, no. O tipo corrientazo, fulgurante, lacinante o tipo corrientazo, se puede escribir así, es un dolor como si fuera una corriente eléctrica pasándole por el cuerpo. Enfermedades como el tabes dorsal, no sé si lo recuerdan, en el semestre pasado que medio lo hablamos, es la enfermedad que, la neurosífilis, que invade los cordones posteriores de la médula, duele y ese dolor es tipo corrientazo, o por ejemplo neuralgias, neuralgia, algia, ¿qué viene siendo algia? Dolor. Neuro, dolor de algún nervio. Entonces, si el trigémino se inflama, el trigémino duele mucho, ya sabemos cuál es el nervio trigémino, duele mucho, ese dolor del trigémino es en la cara, una neuralgia que es como un dolor tipo corrientazo, de pasar una corriente eléctrica. Y también, por ejemplo, la ciática. No sé si han escuchado ustedes pacientes que tengan ciática y ese dolor que se inicia en la espalda, baja por la nalga, la cara posterior del muslo, cara posterior de la pierna, se irradia en tipo corrientazo. Bueno, dolor tipo cólico. Ojo con este dolor tipo cólico, que de hecho también es muy, bueno, no, dejémoslo aparte los dos. El dolor tipo cólico es un dolor ondulante, o sea que es un dolor que va y viene, típico de patologías gastrointestinales. ¿Listo? Dolor sordo es un dolor que es difícil de describir. Cuando un paciente no sabe, no sé qué es ese dolor, no, le arde, no me arde, le chuza, no me chuza, le siente una presión, no siente una presión. Cuando el paciente no sabe describir el dolor, podemos poner que es un dolor sordo, es un dolor de características difíciles de describir. Se describen como de intensidad leve y continuos. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer no escucha, bueno, el cáncer tiene características sordas. Y también muchos dolores gastrointestinales. Acuérdense que la irrigación, la inervación del peritoneo y de las vísceras abdominales es dada por fibras tipo C, que son fibras amielínicas que conducen el dolor de forma lenta, mal diferenciado, mal localizado. Por eso ese dolor no se localiza y no se puede diferenciar bien. También puede relacionarse mucho con dolores tipo sordos. Taladrante, tal como lo dice la palabra, como si lo estuvieran taladrando a uno. Los dolores de los dientes, odontalgias, son descritos como dolores taladrantes. Sensación, tiene una sensación de que tiene un empeoramiento constante. Está el dolor gravitatorio, que el dolor gravitatorio también es muy parecido al dolor opresivo, son como sinónimos, la verdad. Tiene una sensación de pesadez y es típico, por ejemplo, de los derrames cerebrales. Pulsátil, ojo con los dolores pulsátiles que pulsan, sensación de que tienen un latido. Los dolores pulsátiles son típicos, por ejemplo, de los abscesos y también de las aneurismas. Las aneurismas cerebrales pueden producir dolores tipo pulsátil. Dolor errante es descrito como un dolor que migra, también es inespecífico, puede que tenga cierta similitud con el mismo dolor sordo, difícil de describir. Es típico el colon irritable, acuérdense lo que les dije, el dolor sordo es de vísceras abdominales, de cáncer, y miren acá otra víscera abdominal. ¿Listo? Entonces estas dos son como sinónimos, errante y sordo. Dolor de hambre, pues es un dolor de sensación de vacío, se describe semiológicamente así. Y me habla, por ejemplo, de patologías como úlceras pépticas. Listo. Características del dolor. Ojo, porque hay otros motivos de consulta que también puede tener otras características. Entonces hablemos, por ejemplo, de las características de las masas. Doctora, me salió una masa. ¿Qué tipo de características se le describen a las masas? Primero, se le describe la forma de la masa. Entonces, ¿es una masa redondeada o es una masa lobulada?
es una masa granular. Entonces, primero, como la forma, estrellada, irregular. Esos son los tipos de formas que tenemos. Otra característica que se le describe a las masas, la consistencia. Entonces, la masa hay que tocarla, eso ya es examen físico, pero uno le puede preguntar al paciente, ¿usted se ha tocado esa masa es blanda, esa masa es dura, esa masa es fluctuante? ¿Qué es una masa fluctuante? Como si tuviéramos una bolsa de agua. Tocamos esa bolsa de agua y es tal cual, así se sentiría una masa fluctuante. Y masa pétrea. ¿Qué significa pétreo? Pétrea, que es más dura de lo normal. O sea, una cosa es blando, duro, que es como algo semisólido, pero pétreo es que ya es una textura como si fuera una piedra, como si estuviéramos tocando una piedra. Entonces, forma, vamos anotándolo acá, se le describe características a las masas de forma, se le describe consistencia. A las masas hay que describirles si duelen o no duelen al tacto, dolor al tacto o no. También hay que describirles si están adheridas o no a planos profundos. ¿Listo? Adherencia. Ay, bueno, escribir con esto es maluquito. Adherencia. Si está adherida o no a planos profundos, entonces hay que, esto hace parte del examen físico, pero lo preguntamos al paciente, ¿usted se ha tocado esa masa? ¿Usted siente que está pegada a algo o que se mueve libremente? Las masas que están libres son de mejor pronóstico. Las masas que están pegadas a estructuras profundas y no son móviles son masas de peor pronóstico. Se les define la superficie, cómo se siente la superficie. Si se siente rugosa, empedrada o si se siente lisa, plana. Superficie. Bueno, y el tamaño. ¿Cuánto mide la masa? Tamaño, es una masa de más o menos cuánto. Ay, doctora, eso es como de 1 pulgada, una masita de 1 pulgada. Y ojo con esto, con el tamaño. Después de que preguntamos el tamaño, hay que preguntar otra característica muy importante a definir de las masas, es cómo ha sido el crecimiento o si ha crecido o no ha aumentado de tamaño en el tiempo. Entonces, crecimiento. ¿Listo? Las masas que tienden a crecer rápidamente, crecimiento. Las masas que tienden a crecer rápidamente son de peor pronóstico. En cambio, las masas que tienen tamaños conservados en el tiempo son de mejor pronóstico. Listo. Grande, grande, esas son características de las masas. Bueno, sigamos. Miremos entonces este paciente, volvamos al mismo paciente, es un paciente masculino de 23 años quien consulta al servicio de urgencias por un cuadro clínico de cefalea de 3 días de evolución de inicio gradual, localizado a nivel frontal, calificado en la escala visual análoga 7/10, de carácter opresivo. Entonces miren cómo va quedando de bien estructurada esa enfermedad actual. Y estamos estructurándola, describiéndola con un orden lógico, un orden bonito, se lee bonito. Y esa es la idea, así hay que leerlas. Bueno, siguiente cosa que describimos, la extensión y propagación, la irradiación. Si el dolor se mantiene o si el dolor viaja a alguna otra parte del cuerpo. Ejemplos de por qué es importante preguntar por eso. La enfermedad cardiovascular, un paciente con síndrome coronario agudo, un infarto agudo del miocardio. Ustedes muy bien saben, yo creo que todos lo hemos escuchado, que el dolor del corazón cuando uno se está infartando se va a la mandíbula y al miembro superior izquierdo. ¿Listo? Entonces, dolor precordial, del área precordial, irradiada a la mandíbula o irradiado al miembro superior izquierdo es mucho más importante y más patognomónico de un infarto agudo a miocardio. Otros de ejemplos de por qué es importante preguntar si el dolor migra o no migra. Por ejemplo, este paciente tiene un dolor a nivel lumbar y ese dolor se va de la región lumbar a la región periumbilical
de la región periumbilical desciende a la región inguinal del mismo lado y en las mujeres llega a los labios mayores, en los hombres a los escrotos. Entonces, un dolor que tenga estas características, que se empiece en región lumbar, que migre acá y después que baje acá y que termine acá, es un dolor que conocemos como el cólico nefrítico o cólico renal. Los cólicos renales son característicos de pacientes con cálculos. Entonces, un paciente que les describa ese trayecto, piensen en que tiene cálculos en los riñones. Muy bien. Extensión y propagación. Veamos el ejemplo. Paciente masculino de 23 años que consulta al servicio de urgencias por cuadro clínico de cefalea de 3 días de evolución de inicio gradual, localizado a nivel frontal y clasificado EVA 7/10, de carácter opresivo no irradiado. Acuérdense, si el paciente no se irradia el dolor, igual hay que ponerlo. Todo lo que el paciente diga o no diga, hay que ponerlo. Porque si no lo ponemos es como si no lo hubiéramos preguntado. Entonces aquí no irradiado, el doctor sí preguntó y simplemente el paciente le respondió que no. Cosas que agravan y mejoran los síntomas. Para terminar con el Alicia, entonces por ejemplo, un dolor precordial. Es un paciente que tiene dolor de pecho y le decimos, usted hace ejercicio fuerte, 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 y el dolor mejora, empeora, se quita, y el paciente le dice, ah, no, a mí se me quita el dolor haciendo ejercicio. Entonces probablemente no sea una enfermedad cardiovascular, sea más bien algo musculoesquelético, no sé. Un paciente, por ejemplo, la claudicación. Ojo con esto, ¿qué es la claudicación? Ustedes ya saben que hay arterias que viajan por todo el cuerpo y que tienen que llegar a los miembros inferiores. Y después la sangre se devuelve por las venas. Resulta que así como las arterias del corazón se pueden tapar, las arterias de los miembros inferiores también pueden ocluirse. ¿Y qué pasa si la arteria femoral se ocluye? O la arteria tibial anterior y tibial posterior. Parte del miembro inferior se va a quedar sin vascularización, sin aporte sanguíneo. Y eso duele mucho, así como cuando se tapan las arterias del corazón duele mucho el infarto, también el infarto en miembros inferiores va a doler mucho. Entonces, pacientes que tengan obstrucciones de esas arterias, ahí les dibujé la obstrucción, ¿cómo van a presentar esos síntomas? ¿O qué van a mejorar o qué van a empeorar los síntomas? La actividad física. Un paciente que siempre que ustedes digan, usted camina y le empieza el dolor en la pierna. Sí, doctor. Bueno, y después se sienta 5 minuticos a descansar, le quita el dolor y después de que le quita el dolor usted puede volver a caminar. Ah, sí, a mí se me quita el dolor y yo puedo volver a caminar 1, 2, 3 cuadras y vuelve y me aparece el dolor. Vuelvo y me siento, espero 5 minutos, se me quita. Vuelve y me aparece cuando vuelvo a caminar después de 2 o 3 cuadras. Ese patrón lo conocemos como claudicación. ¿Listo? Siempre que un paciente les refiera a eso, piensen en que tiene una obstrucción arterial de miembros inferiores. A eso lo llamamos enfermedad arterial oclusiva crónica. O por ejemplo, la gastritis. En la gastritis hay cosas que mejoran la gastritis, hay cosas que empeoran la gastritis. Ejemplo, un paciente con mucha gastritis, uno le da de comer, ellos comen, inmediatamente terminan de comer, mejora la gastritis. Y a los pocos minuticos empeora, vuelve y aparece peor. Mejora con el consumo de leche, por ejemplo, de jugos, empeora con el consumo de jugos cítricos. Entonces miren que asociar, preguntar qué mejora y qué empeora también nos puede enfocar hacia ciertos diagnósticos. Entonces, vamos viendo cómo va quedando esto. Paciente masculino de 23 años, quien consulta al servicio de urgencias por un cuadro clínico de cefalea de 3 días de evolución de inicio gradual, localizado a nivel frontal y calificado EVA 7/10, de carácter opresivo y no irradiado. El paciente refiere que mejora en las mañanas y que empeora al inicio de hacer ejercicio. Entonces miren que el dolor de cabeza mejora en las mañanas y durante el ejercicio está empeorando. Eso nos empieza a prender ciertos focos sobre qué tipo de dolor de cabeza puede ser. Síntomas, a ver, ¿cómo vamos con este Alicia?
Entonces, en el Alicia ya hablamos del carácter, por ejemplo, del dolor y el carácter de las masas, la irradiación que lo aumenta y que lo disminuye. Entonces, ya con eso, miren que tenemos gran parte de la estructura y del esqueleto de la enfermedad actual articulado. Pero eso no significa que no podamos preguntar más cosas. Y hay, de hecho, muchas cosas que hay que preguntar que no están dentro de esas siglas de la Alicia. Entonces, aparte de que se aprendan en la Alicia, todo lo que a ustedes se les ocurra por preguntar, muchachos, sobre la enfermedad, lo pueden preguntar y lo pueden estructurar ahí, pero que quede bien bonito y bien entendible y legible, que se lea bien. Otra cosa que hay que preguntar, por ejemplo, son los síntomas asociados. Ojo con estos síntomas asociados. Ejemplo, ¿por qué es importante preguntar? Este paciente me consulta por una masa en cuello. Doctora, imagínese que hace una semana me salió una masita chiquitica en el cuello, me ha venido creciendo mucho, antes medía 1 centímetro y ya medía como 5 centímetros. Y uno le pregunta, además de la masa, ¿has notado algo? Como cambios en la voz, dificultad para tragar, dificultad para respirar. Entonces, síntomas que se asocien al, al motivo de consulta inicial puede indicarme signos de alarma. Por ejemplo, un paciente, este que les estoy mencionando, si tiene cambios en la voz, dificultad para tragar y dificultad para respirar, estos son signos de alarma que me hablan de que esta masa es una masa maligna, un cáncer que está avanzando rápidamente, un cáncer tiroideo. ¿Qué pasa? ¿Qué órganos tenemos aquí al lado de la tiroides? Aquí arriba, miren la laringe, miren ahí el cartílago, tiroides, ¿cierto? Entonces esa masa puede estar infiltrando las cuerdas vocales, por eso es que tiene la dificultad para hablar, cambios en la voz. Puede estar ¿qué tenemos debajo de la laringe? La tráquea, puede estar infiltrando la tráquea. Entonces es un paciente que tiene dificultad para respirar porque obviamente no entra el aire por todo el espacio que anteriormente tenía. Y detrás de la tráquea y la laringe, acuérdense que queda el esófago. Puede que la masa ya haya crecido tanto hacia adentro que haya infiltrado el esófago y por eso el paciente tiene también dificultad para tragar. Entonces, ojo con síntomas que se asocien porque pueden indicarnos signos o no de alarma. Paciente masculino de 23 años quien consulta al servicio de urgencias por un cuadro clínico de cefalea de 3 días de evolución de inicio gradual, localizado a nivel frontal y calificado de EVA 7/10, de carácter opresivo y no irradiado. El paciente refiere que mejora en las mañanas y que empeora al momento de hacer ejercicio. Asociado, relata tener náuseas sin episodios eméticos y disminución de la agudeza visual. Entonces miren que ese dolor de cabeza le está llevando alteraciones visuales y le está provocando náuseas, pero sin vómito. ¿Listo? Todo eso lo anotamos. Otra cosa que hay que preguntar siempre, siempre muchachos, la respuesta a los medicamentos. Y miren que no está dentro de las siglas de Alicia. Entonces, este paciente asociado relata tener náuseas sin episodios eméticos y disminución de la agudeza visual, se ha automedicado acetaminofén. Cuando vamos a poner los medicamentos con los que el paciente se ha automedicado, hay que poner las dosis y cada cuánto ha tomado los medicamentos. Tabletas de 500 miligramos, 2 cada 6 horas sin mejoría alguna. ¿Listo? No simplemente ponerse automedicado con naproxeno. Ya. Se ha automedicado con cefalexina. No, hay que poner la dosis, cada cuánto se ha tomado el medicamento, cuándo fue la última dosis, listo. Todo eso lo anotamos. Veamos otro ejemplo de cómo es una enfermedad actual. Entonces, este es un paciente masculino de 24 años, deportista, quien consulta el servicio de urgencias por un cuadro clínico de 10 días de evolución, consistente en dolor articular, opresivo, continuo, localizado en la rodilla derecha. Refiere inicio gradual con empeoramiento progresivo de los síntomas sin antecedente de trauma asociado. Se queja de incapacidad para apoyar la extremidad por el dolor y por ende ha presentado muchas limitaciones en la marcha. Aún así, logra dormir en las noches. Niega cambios locales en la piel, sin sensación de calor o rubor local, no ha presentado edema distal de la extremidad o local de la articulación. Niega rigidez matinal, no claudicación con la marcha, ya sabemos que es claudicación.
ni compromiso de otras articulaciones. Niega otros síntomas asociados como fiebre, escalofríos, malestar general o pérdida de peso. Refiere que es el primer episodio en su vida, por lo que se ha automedicado con acetaminofén, tableta de 500 miligramos, 2 cada 6 horas, sin mejoría alguna. Al momento consulta por persistencia de los síntomas con un dolor EVA 7 sobre 10, empeoramiento de la inflamación y aumento de la limitación en la marcha. Entonces miren que esta es una enfermedad actual completamente completa, o sea, está muy completa, está muy completa. Tenemos todo lo que queremos preguntar sobre ese dolor que apareció a nivel articular. Miren esto, que tampoco está contemplado ante la Alicia. Automedicado, esto refiere que es el primer episodio de su vida. Siempre hay que preguntar si es la primera vez en la vida que le ha pasado o si anteriormente ya le había pasado, porque eso nos ahorra a nosotros demasiada neurona. Si el paciente me dice, ay, esto me pasa a mí cada año, no, esto me pasó a mí cuando tenía 7 años, ya me había pasado antes, entonces uno le pregunta, ¿y qué te dijeron? ¿Y qué fue lo que te hicieron? Vea, me mandaron resonancia, ecografía, tomografía, me mandaron radiografía, me mandaron endoscopia y todo salió normal, pero salió que sí tenía tal cosa. Entonces ya uno dice, pues, o sea, ¿para qué voy a repetir todas las si ya sabemos cuál es la patología del paciente? Entonces siempre vamos a preguntar si es el primer episodio de su vida o si ya lo ha presentado anteriormente. Otro ejemplo, paciente femenina de 18 años, estudiante de arquitectura. Consulta en servicio de urgencias por cuadro clínico de un mes de evolución consistente en disnea asociada a sensación de dolor torácico, opresivo, intermitente. Refiere que la disnea empeora en las noches y durante la actividad física, pero que presenta leve mejoría con el reposo. Dice que es el primer episodio de su vida, aún así relata que sus padres le afirmaron que en la infancia sufrió de asma, la cual se curó sin necesidad de medicamentos o tratamientos crónicos. Como síntomas asociados presenta tos sin expectoración y sibilancias ocasionales. Eso lo vamos a aprender qué es la expectoración, qué es las sibilancias, cuando veamos pulmonar. Niega cianosis, no ha tenido que consultar a urgencias, no se ha automedicado, no ha consultado previamente con otro médico. Bueno, entonces así nos quedaría estructurada la historia clínica. Ya vimos el encabezado, los datos de identificación y los repasamos, el motivo de consulta y la enfermedad actual. Hasta ahí vamos. Acuérdense que tenemos que seguir ese orden estricto. Entonces a continuación lo que quiero que hagamos es que vamos a ver un video donde vamos a ver cómo dos personas interactúan haciendo una entrevista médica. Saquen una hojita, un lapicero y tomen nota, pónganle mucha atención a lo que dice el video. La idea es solamente escucharlo una sola vez y con todo lo que ustedes logren retener de esa información o los apuntes que hayan tomado en la hoja, después de que terminemos de ver el video, estructuren una enfermedad actual. Y esa enfermedad actual la vamos a compartir cuando nos reunamos en la próxima clase. Entonces les voy a poner el video en este momento. Segundo. Listo. Entonces, ojo, pues escuchemos muy bien lo que dicen acá. El saludo es el primer paso del acto médico, para establecer un ambiente de cordialidad. El mismo se puede entender como una forma de hacer sentir bienvenida a la persona, que nos agrada que esté bien con nosotros y que nos interesa. El primer minuto es fundamental para construir una buena relación médico-paciente. Gracias, doctor. Mucho gusto, soy la doctora Rosa María Collazos. Mucho gusto, doctor. Voy a atenderlo el día de hoy. Gracias. Qué calor hace, ¿verdad? Sí, doctora, está haciendo un calor ya bastante, ya es hora de que caiga un poquito de lluvia. Esperemos que así sea, la temporada de lluvias no debe tardar. Porque lo que empieza bien, termina bien. Vengo por un dolor de espalda que estoy presentando en esta parte. Cuéntame la historia de ese dolor de espalda. Doctora, vea, es como un lancetazo que me da acá en esta parte que cuando me voy a levantar, vea, no me deja dar paso y se me corre por la pierna y yo siento que la pierna me falsea, doctor. Bien, don Camilo, déjeme hacerle unas preguntas. ¿Cuántos años tiene?
35 años, doctora. 35 años. ¿Nació en Sabana Larga, doctora. Larga? Pero actualmente estoy viviendo acá en Barranquilla. Muy bien, dígame qué estudios tiene Soy bachiller, doctora. y actualmente trabaja en... Estoy trabajando de operario en una fábrica. Los datos de identificación del paciente recopilan una serie de datos sociodemográficos que ayudan al médico a contextualizar al paciente en un perfil epidemiológico, o sea, las causas de morbilidad y mortalidad más frecuentes para su grupo etario, sexo y etnia, factores de riesgo asociados a su edad y ocupación, entre otros aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar toda la información, ya que la interpretación de síntomas es relativa según las circunstancias. Gracias, Camilo. O sea que el motivo de su consulta es por el dolor de espalda. Sí, doctora. Muy bien, ¿hace cuánto le comenzó? Bueno, doctora, ya llevo padeciendo esto desde hace 3 meses. ¿Es de un solo lado o en los dos? No, más que todo yo diría de este lado, esta parte acá, en la parte derecha, en la espalda. Y la pierna le hormiguea. Sí, doctora, siento como un hormigueo, también se me entumece, siento que no me responde, no siento con la pierna que tenga como fuerza cuando voy a caminar. Vamos a calificar el dolor de 1 a 10, siendo 1 el más leve y 10 el dolor más fuerte que ha tenido en su vida. Doctora, yo diría que como un 7. 7. ¿Con qué le disminuye? Doctora, bueno, cuando estoy ya caminando, llevo un ratico caminando, como que se me pasa un poquito el dolor, pero cuando estoy sentado y me voy a levantar, ahí es cuando me coge la pierna. También en la mañana cuando me levanto, que no puedo, que no me deja dar paso ese dolorcito que tengo. Muy bien. ¿Le han diagnosticado alguna enfermedad? Sí, doctora, presión alta. ¿Hace cuánto? Doctora, ya desde hace 5 años que estoy sufriendo de eso. ¿Sufre de alguna otra enfermedad, diabetes, colesterol, problemas en los pulmones? No, doctora. Bien, dígame qué medicamentos toma para la presión alta. Estoy tomando, ¿cómo es que se llama? Hidrocloriatacida. ¿Hidroclorotiazida? Sí, ese de 25 miligramos, una tableta al día, y también estoy tomando los sartantes, 50 miligramos, 2 tabletas por día. ¿La han hospitalizado? No, doctora, jamás. ¿Fracturas, accidentes? No, doctora, ni Dios lo quiera. ¿Le han hecho cirugías? Tampoco, doctora. ¿Es alérgico a algún medicamento o alimento que usted sepa? No, doctora, no que yo sepa. ¿Fuma o bebe? Bueno, sí, doctora. Los fumo desde hace antecedentes son 20 años importantes para detectar factores de riesgo en el paciente. Dígame, ¿cuántos cigarrillos se fuma al día? ya. Más o menos 5, doctora. 5. ¿Tiene algún registro de enfermedades en su familia? Bueno, doctora, mi papá falleció a los 52 años por un infarto y mi mamá sufre del azúcar. Ok, don Camilo. Vamos a proceder a hacer el examen físico. Listo, muy bien. Entonces, en este momentico ya saben que la idea es estructurar una enfermedad actual. Ojo, porque en el video miren que se extienden hasta antecedentes personales. Y una cosa es hablar de antecedentes, cosas de las que él sufre, si toma, si consume licor, si ha fumado, si sufre otras enfermedades. Esas son cosas pasadas. Y otra cosa es hablar de la enfermedad actual. Lo que yo les estoy pidiendo es que vamos a hablar solo de enfermedad actual. Estructúrenla y ténganla ahí a la mano y la vamos a compartir ya en la próxima clase. Hasta ahí dejamos también por este video.